Bienvenidos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de vectores de cadenas. La estructura genérica que vamos a poder observar en determinados casos estaría dado por el tipo de dato, un identificador, este parámetro que refiere el número de elementos del arreglo o vector y el número de caracteres que va a soportar nuestra estructura. Tenemos aquí un ejemplo. En este caso estamos observando un vector de cadenas, char en este caso, de 4 componentes, 4 filas, por no decirlo de otra forma, y la cantidad de caracteres que va a soportar cada elemento es de 80 caracteres. Adicionalmente, para tener un mejor tratamiento de captura de datos, vamos a utilizar una función propia de la librería OStream, que en este caso es getLine, y que está compuesto de 3 parámetros. Dos parámetros, los dos primeros son obligatorios y el tercero podría ser opcional hasta cierto grado. El parámetro S está apuntando a lo que vendría a ser el arreglo o el vector de caracteres, siendo n la cantidad de posiciones que tú desees que capture, y un delimitador que en este caso va a ser opcional y que trabaja sinérgicamente con este otro parámetro, pero digamos que va a ser opcional. A continuación se propone un ejemplo simple, un programa que gestiona el vector o matriz de cadenas de 4 por 80 caracteres, es decir, 4 componentes, 4 filas, por no decirlo de otra forma, y por cada componente solo se va a aceptar 80 caracteres. A continuación pasaremos a verlo, pero desde el IDE de desarrollo de CodeBlocks. Cargamos debidamente nuestro proyecto en CodeBlocks. Estoy obviando ciertos procedimientos que ustedes ya los conocen. Lo que sí debería considerar en este caso es la incorporación de esta función mediante el uso de esta librería para efectos de que podamos visualizar los resultados al final de nuestro programa. Declaramos nuestra variable char del tipo char llamada nombres, que en este caso va a estar incorporado en 4 componentes en un vector, y la longitud de nuestra variable tipo char va a ser de 80 caracteres. Imprimimos un pequeño mensaje en pantalla que va a aludir que estamos en un proceso de inserción de datos. Seguidamente utilizamos nuestra estructura for, una estructura repetitiva for, que nos va a permitir navegar por todos los componentes del vector y teniendo como límite 4, que son la cantidad de componentes en el vector. Seguidamente empezamos o procedemos a registrar los componentes. Para ello vamos a utilizar la función getLine, como se había hecho manifiesto hace unos minutos, teniendo como premisa que vamos a manipular los datos en un componente particular, que en este caso es un vector, en la posición y le estamos exigiendo que capture 80 posiciones desde la posición 0 hasta la posición 79 en este caso. Esto en esta etapa. Seguidamente nuevamente un mensaje por pantalla en la cual le decimos de que esta vez vamos a reportar los datos ingresados. Para ello nuevamente utilizamos una estructura for para navegar por todos los componentes del vector y utilizamos nuestra muy conocida función cout en una nueva línea. Le decimos que imprima en este caso cada componente del vector, en este caso a partir de la posición y compilamos. Tenemos un error. Se trata de nombres. Compilamos y no tenemos ningún error.
procedemos a la ejecución. José, María, Luis y Pepe. Reportando los datos, José, María, Luis. Nuestro programa corrió perfectamente. Para tener un mayor entendimiento de la función getLine, vamos a hacer algunas modificaciones a nuestro programa original, solicitándole que solamente se haga un registro de 5 caracteres. Por lo tanto, la cantidad de caracteres que se va a capturar son 5. Pero dada la naturaleza de esta función, vamos a solicitar que sean 6 para que efectivamente haga una captura de 5 componentes. La cantidad de elementos en el vector va a ser 1, por lo tanto vamos a modificar menor o igual a 1, menor o igual a un componente. Ejecutamos nuestro código previa compilación y solicitamos el ingreso del siguiente nombre. Como ustedes pueden percatarse, son 6 caracteres que se están ingresando y podemos ingresar adicionalmente más componentes, asumiendo de que este es el nombre. Si ustedes notan, se está exigiendo 5 caracteres por la variable y la función getLine supuestamente te está exigiendo 5 componentes. Dada la naturaleza de la función getLine, podemos observar de que solamente va a capturar o va a hacer una captura efectiva de 5 componentes o 5 caracteres, para ser preciso. Retornamos y si ustedes notan, solamente he hecho una captura en función a lo que te posibilita la función getLine. Eso sería todo por este ejercicio. Para tener un mayor entendimiento de la función getLine, vamos a hacer algunas modificaciones a nuestro programa original, solicitándole que solamente se haga un registro de 5 caracteres. Por lo tanto, la cantidad de caracteres que se va a capturar son 5. Pero dada la naturaleza de esta función, vamos a solicitar que sean 6 para que efectivamente haga una captura de 5 componentes. La cantidad de elementos en el vector va a ser 1, por lo tanto vamos a modificar menor o igual a 1, menor o igual a un componente. Ejecutamos nuestro código previa compilación y solicitamos el ingreso del siguiente nombre. Como ustedes pueden percatarse, son 6 caracteres que se están ingresando y podemos ingresar adicionalmente más componentes, asumiendo de que este es el nombre. Si ustedes notan, se está exigiendo 5 caracteres por la variable y la función getLine supuestamente te está exigiendo 5 componentes. Dada la naturaleza de la función getLine, podemos observar de que solamente va a capturar o va a hacer una captura efectiva de 5 componentes o 5 caracteres, para ser preciso. Retornamos y si ustedes notan, solamente he hecho una captura en función a lo que te posibilita la función getLine. Eso sería todo por este ejercicio. Cargamos debidamente nuestro proyecto en CodeBlocks. Estoy obviando ciertos procedimientos que ustedes ya los conocen. Lo que sí debería considerar en este caso es la incorporación de esta función mediante el uso de esta librería para efectos de que podamos visualizar los resultados al final de nuestro programa. Declaramos nuestra variable char del tipo char llamada nombres, que en este caso va a estar incorporado en 4 componentes en un vector, y la longitud de nuestra variable tipo char va a ser de 80 caracteres. Imprimimos un pequeño mensaje en pantalla que va a aludir que estamos en un proceso de inserción de datos. Seguidamente utilizamos nuestra estructura for, una estructura repetitiva for, que nos va a permitir navegar por todos los componentes del vector y teniendo como límite 4, que son la cantidad de componentes en el vector. Seguidamente empezamos o procedemos a registrar los componentes. Para ello vamos a utilizar la función getLine, como se había hecho manifiesto hace unos minutos, en
teniendo como premisa que vamos a manipular los datos en un componente particular, que en este caso es un vector, en la posición y le estamos exigiendo que capture 80 posiciones desde la posición 0 hasta la posición 79 en este caso. Esto en esta etapa, seguidamente nuevamente un mensaje por pantalla en la cual le decimos de que esta vez vamos a reportar los datos ingresados. Para ello nuevamente utilizamos una estructura for para navegar por todos los componentes del vector y utilizamos nuestra muy conocida función cout en una nueva línea. Le decimos que imprima en este caso cada componente del vector, en este caso a partir de la posición y compilamos. Tenemos un error, se trata de nombres. Compilamos y no tenemos ningún error. Procedemos a la ejecución. José, María, Luis y Pepe. Reportando los datos: José, María, Luis. Nuestro programa corrió perfectamente. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de vectores de cadenas. La estructura genérica que vamos a poder observar en determinados casos estaría dado por el tipo de dato, un identificador, este parámetro que refiere el número de elementos del arreglo o vector y el número de caracteres que va a soportar nuestra estructura. Tenemos aquí un ejemplo. En este caso estamos observando un vector de cadenas, char en este caso, de 4 componentes, 4 filas por no decirlo de otra forma, y la cantidad de caracteres que va a soportar cada elemento es de 80 caracteres. Adicionalmente, para tener un mejor tratamiento de captura de datos, vamos a utilizar una función propia de la librería OStream, que en este caso es getLine, y que está compuesto de 3 parámetros. 2 parámetros, los 2 primeros son obligatorios y el tercero podría ser opcional hasta cierto grado. El parámetro S está apuntando a lo que vendría a ser el arreglo o el vector de caracteres, siendo n la cantidad de posiciones que tú desees que capture, y un delimitador que en este caso va a ser opcional y que trabaja sinérgicamente con este otro parámetro, pero digamos que va a ser opcional. A continuación se propone un ejemplo simple, un programa que gestiona el vector o matriz de cadenas de 4 por 80 caracteres, es decir, 4 componentes, 4 filas por no decirlo de otra forma, y por cada componente solo se va a aceptar 80 caracteres. A continuación pasaremos a verlo, pero desde el IDE de desarrollo de CodeBlocks.